A continuación, vamos a estudiar las infecciones a nivel del torrente circulatorio y el sistema cardiovascular. Para comenzar, vamos a abordar entonces las infecciones a nivel del torrente sanguíneo. La presencia de microorganismos en el torrente sanguíneo por lo general es indicativo de una infección, ya que la sangre normalmente es un líquido, un medio estéril. Ahora, si el microorganismo implicado es una bacteria, hablamos de bacteriemia, y si es un hongo, hablamos de fungemia. Ahora, una vez que se produce una bacteriemia, el microorganismo involucrado va a tener acceso a todos los órganos y tejidos del cuerpo, por lo que puede comprometer gravemente la vida del paciente si no media un diagnóstico y tratamiento adecuado. De hecho, la mortalidad asociada a las bacteriemias supera el 25% de los casos. Ahora bien, la bacteriemia, es decir, la presencia de bacterias en sangre, puede ser transitoria, continua o intermitente. Hablamos de bacteriemia transitoria cuando ocurre una bacteriemia incidental, que puede ocurrir espontáneamente o por un evento menor, como ocurre cuando nos lavamos los dientes, masticamos alimentos, cuando hay manipulación de tejidos infectados, instrumentación de superficies mucosas contaminadas o cirugías que involucran áreas anatómicas no estériles. Tenemos también la llamada bacteriemia continua, que ocurre cuando los microorganismos son constantemente liberados a la sangre, como ocurre en los casos de shock séptico, endocarditis bacteriana y otras infecciones endovasculares. Y tenemos también las bacteriemias intermitentes u ocasionales, que ocurren, por ejemplo, en casos de pacientes con accesos no drenados, donde los microorganismos pueden de manera fortuita e intermitente llegar a la sangre. Ahora bien, desde el punto de vista de origen de la infección sanguínea, las podemos considerar divididas en dos grandes grupos. Las de origen endovascular, que como su nombre lo indica, tienen su origen dentro del sistema cardiovascular propiamente dicho, y las extravasculares, que son resultantes de bacterias que penetran a la circulación sanguínea a través del sistema linfático, pero desde otra área anatómica donde están produciendo la infección. Dentro de los factores predisponentes para que ocurra una bacteriemia, tenemos el uso de agentes inmunosupresores, el amplio uso de antibióticos de amplio espectro que suprimen la flora normal y han permitido la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Los procedimientos invasivos que le brindan acceso a las bacterias hacia el medio interno del hospedero, los procedimientos quirúrgicos extensivos y la prolongada supervivencia de los pacientes debilitados seriamente enfermos. Dentro de la etiología de las bacteriemias, tenemos principalmente a especies de estreptococos, estafilococos, enterococos, enterobacterias y otros bacilos gram negativos no fermentadores de la glucosa. Aquí en la imagen pueden ver los frascos conteniendo el medio de cultivo para hacer un diagnóstico de bacteriemia, que es el cultivo de una muestra de sangre. En consecuencia se denomina hemocultivo. Acá pueden ver un frotis coloreado con gran de una muestra de sangre, es decir, de un hemocultivo positivo, donde ven bacilos gram negativos, que son estas formas alargadas de color rojo que se observan en el frotis, y en este tienen una presencia de cocos gram positivos. Ven estas especies de bolitas azules, ¿ok? De color azul violeta intenso, que en este caso son cocos gram positivos en pares que pertenecen a un Streptococcus pneumoniae. Y acá estos bacilos gram negativos pertenecen al género Burkholderia. Ahora bien, las infecciones intravasculares incluyen
la endocarditis infecciosa, los aneurismas micóticos, la tromboflebitis supurativa y las bacteremias asociadas a catéteres intravasculares, mientras que las de tipo extravascular por lo general están asociadas a infecciones en otros tractos. Por ejemplo, a nivel del tracto genitourinario, que corresponden a un 25% de los casos, otro 20% corresponde a infecciones del tracto respiratorio y con menos frecuencia, aproximadamente un 5 hasta un 10% a infección de heridas quirúrgicas, mientras que las otras áreas anatómicas tienen unos porcentajes de incidencia menores. Como les mencioné previamente, cuando el microorganismo que está presente en la sangre es un hongo, hablamos entonces de fungemia, ¿ok? Que es la presencia de hongos en la sangre. Debido a que los hongos son, si se quiere, menos patógenos que las bacterias, estas infecciones son más frecuentes en pacientes que presentan cuadros de inmunosupresión o inmunodeficiencia con fuerte granulocitosis, como ocurre en pacientes con cáncer, pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o en pacientes que tienen catéteres intravenosos. Entre la etiología, los microorganismos más comunes, las especies de hongos más comunes, son especies de Cándida, Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma y Trichosporum, entre otras. Recordando sus profundos estudios de anatomía, si es que ya la vieron, ¿ok? Debemos recordar que desde el punto de vista histológico, en el corazón vamos a tener 3 capas, ¿ok? Que yendo de adentro hacia afuera sería el endocardio, que es la capa más interna, el miocardio, que es la capa intermedia, y el epicardio, que es la capa externa, ¿ok? Ahora bien, un microorganismo que alcanza el torrente sanguíneo puede ser peligroso, como les mencioné previamente. ¿Por qué? Porque a través de la sangre puede viajar libremente por todo el organismo. Algunos de estos gérmenes, al acceder al espacio intravascular, van a ser capaces de infectar toda la superficie endotelial de una región específica del aparato cardiovascular, provocando entonces una infección localizada. Este cuadro clínico se va a designar en base al sitio afectado. Por ejemplo, si la inflamación ocurre a nivel de las venas, hablamos de una flebitis. Si es inflamación de las arterias, hablamos de endarteritis. O si la inflamación ocurre a nivel de las estructuras valvulares o murales del endocardio, es decir, de las paredes del endocardio, hablamos entonces de endocarditis. Hablamos de endocarditis infecciosa para englobar, un grupo muy variado de infecciones cuya principal característica es que existe la invasión microbiana del endocardio valvular, o mural a nivel del corazón. Los microorganismos causantes son por lo general distintas especies pertenecientes a los géneros Streptococcus, Staphylococcus y Enterococcus. Aquí en la imagen puede ver un caso de una vegetación que se le llama la proliferación bacteriana a nivel del endocardio, que en consecuencia está produciendo lo que se conoce como una endocarditis, que puede tener etiología infecciosa o no. Ahora bien, la infección puede alcanzar también al pericardio y consiste en la inflamación. Entonces, la pericarditis consiste en la inflamación e irritación del pericardio, entendiendo por pericardio toda la membrana delgada que a manera de saco rodea a todo el corazón. Y generalmente cuando hay un caso de pericarditis hay acumulación del llamado líquido pericárdico. Aquí podemos ver en la imagen cómo se hace una representación esquemática de lo que es el pericardio normal y una donde ven cómo se observa una representación esquemática de un caso con pericarditis.
En cuanto a la etiología infecciosa, esta puede ser producida por bacterias como Haemophilus influenza, lo cual ocurre principalmente en niños, pero también puede ser en otro tipo de pacientes por especies de estreptococos, estafilococos o micobacterias. Entre los hongos destacan Blastomyces dermatitis, Coccidioides immitis, Coccidioides posadacea, especies de Cándida e Histoplasma capsulatum. Dentro de los virus está el grupo de los ecovirus, el virus de la influenza, Coxsackie B y el virus de inmunodeficiencia humana. Y dentro de los parásitos destacan las amibas de vida libre como Acanthameba, Naegleria, Balamutia, Sapinia y algunos otros parásitos como Echinococos granulosus y Multilocularis, así como también Toxoplasma gondii. Y para continuar con las infecciones cardiovasculares tenemos entonces la miocarditis. La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco, que es el miocardio, ¿ok? Y con frecuencia no es posible identificar cuál es el agente causal de la miocarditis. Y cuando hay este proceso infeccioso, el músculo cardíaco se engruesa, se hincha porque se edematiza y por supuesto hay un mal funcionamiento cardíaco. A pesar de que no se identifican frecuentemente los microorganismos asociados con estas infecciones, puede ser de origen viral, en cuyo caso pueden estar implicados adenovirus, los virus de la hepatitis B y C, parvovirus, herpes simple, ecovirus, Epstein-Barr, rubiola y el virus de VIH. Dentro de las bacterias, especies de estafilococos, de Strepto, Corynebacterium diphtheriae, Borrelia burgdorferi y especies de Rickettsia. Dentro de los parásitos tenemos a Trypanosoma cruzi, Toxoplasma gondii y Trichinella spiralis. Y dentro de los hongos, especies de Cándida, Aspergillus e Histoplasma capsulatum, como uno de los microorganismos más frecuentemente asociados a los cuadros de miocarditis infecciosa. Ahora bien, cuando ocurren infecciones a nivel del sistema del torrente sanguíneo, y del sistema cardiovascular, ¿ok? Estamos en presencia entonces de microorganismos a nivel de la sangre y como dijimos, los más comunes son las bacterias y por eso se habla generalmente de bacteremia, pero existe otro término que es septicemia. La septicemia o sepsis es aquel estado en el que la presencia de bacterias o de los productos de su metabolismo, como son las toxinas, sean del tipo exotoxinas o endotoxinas, están causando daño al hospedero. Sin embargo, lamentablemente, de manera muy común y cotidiana, los clínicos, es decir, los médicos, utilizan ambos términos y los intercambian libremente y no significa lo mismo, puesto que en una bacteremia puede cursar sin que haya, digamos, puede ser algo pasajero, sin que haya un toque grave del estado de salud de la persona, mientras que cuando ya hablamos de septicemia, el cuadro es mucho más complicado, ¿ok? Ahora, siempre que hay un cuadro de septicemia, existen una serie de síntomas característicos, como puede ser que haya fiebre, es decir, una hipertermia, o caso contrario, que haya una temperatura por debajo de la normal, en cuyo caso hablamos de hipotermia. También es común que el paciente experimente escalofríos. De igual manera, puede haber una hiperventilación que consiste en el incremento anormal de la frecuencia respiratoria, lo cual conduce a una pérdida excesiva de dióxido de carbono del cuerpo y a consecuencia de esto ocurre una alcalosis metabólica causada por la pérdida de ácido que induce entonces una elevación del pH. También existen lesiones a nivel de la piel, hay cambios en el estado mental de la persona, puede ocasionalmente haber diarrea y hay otras manifestaciones mucho más serias que incluyen la hipotensión, el shock, los cuadros de coagulación intravascular diseminada
y la falla orgánica múltiple que afecta al hígado, al riñón, a los pulmones, etc. Ahora bien, existe otra condición que es el llamado síndrome conocido como shock séptico, que viene a ser la complicación más grave que puede tener el paciente en casos de septicemia, y este se caracteriza por la presencia de fiebre, de distrés respiratorio agudo, falla renal, coagulación intravascular diseminada, destrucción de tejido, y este cuadro puede ser inducido por cualquier tipo de toxina bacteriana, como ya les mencioné, exo o endotoxina. Y cuando hablamos de coagulación intravascular diseminada, es una complicación desastrosa de la sepsis en el que hay consumo de los factores de coagulación y el paciente entonces experimenta la formación de múltiples coágulos al mismo tiempo que tiene sangramiento profundo por todos los vasos sanguíneos y capilares del organismo.